Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es un privilegio, una bendición poder estar acá con ustedes de nuevo. Debo recordarles que Dios es inmensamente bueno. Siempre lo ha sido, siempre lo será, eso lo sabemos nosotros. Conforme hemos caminado, el tiempo, las experiencias, todo lo que hemos recibido de Dios nos manifiesta, nos deja claro el Dios que tenemos. Es un privilegio para mí poder traerle esta noche una palabra nacida directamente desde el corazón de Dios. El día de ayer, mientras compartía un poquitito acerca de las ayudas, de un ejército de ayudas que viene en camino ya para poder desarrollar la tarea tan difícil que se presenta, pero gloriosa, eso sí, gloriosa, porque el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Quiero recordarle que Dios es maravillosamente bueno y nos permite, nos da el privilegio de poder servirle, y créame que es un honor muy grande. Un papá de un pastor contaba una anécdota. Él por su apellido tenía familiares en el gobierno e incluso un presidente ahí en su país. Era primo, me parece, de él. Él trabajaba ahí en el gobierno. Un día, un amigo de este hermano necesitaba trabajo y sabía que él trabajaba en el gobierno. Entonces le pidió trabajo. Y le hicieron una cita, llegó al lugar del trabajo y le preguntaron qué sabía hacer. Y cuando le dijo, bueno, en realidad no sé hacer nada. Lo único que hacía antes, bueno, era pastor. Era pastor. Dice, y lo lamentamos mucho, no tenemos aquí en el gobierno un trabajo tan honorable como es ser pastor. Así que lo lamentamos mucho, es un trabajo muy especial, de mucho honor, y eso solamente lo da Dios. Pareciera que es una anécdota que no tiene sentido, pero cuando uno entiende el honor que es servirle a Dios, el privilegio, la bendición de poder servirle, es algo muy especial. Quizá algunos no han entendido mucho eso, pero creo que aquellos que estamos ya enrolados en el servicio activo, hemos entendido que servirle a nuestro Dios y sirviéndole a su pueblo es un honor muy especial. Ayer mencioné un poquitito acerca de las 7 llenuras del Espíritu. Creo que es una sola, pero encierra varias ministraciones, varias cosas que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra vida devocional, tiene que ver con nuestro carácter, con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestras metas. Dentro de ello creo que anhelamos serle agradables a Dios y darle un servicio aceptable. Pero para ello yo quiero, hermano, que nosotros traigamos a conciencia cómo comenzó la iglesia. La iglesia del libro de los Hechos es un modelo para nosotros. Y debo decirle que vemos en el libro de los Hechos, vemos principios, bases, leyes, requisitos en cuanto no solamente a la vida, que es lo primordial, porque si no hay vida de Dios, pues ¿cómo se le puede dar un buen servicio a Dios?
Pero yo quiero centrarme en lo que corresponde al servicio a Dios, que insisto, es un honor, es un privilegio demasiado grande. Así que yo quiero que consideremos en esta noche algunas cosas, algunos requisitos, algunas bases de cómo estos hombres le servían a Dios. Había una visitación del Espíritu muy preciosa. Fue el principio de la iglesia. Y yo creo, hermano, que si el principio, dice la Escritura, es pequeño, el final es grande. Eso es lo que dice la Escritura. Que el fin de todo asunto es mejor que el principio. Ahora, nosotros somos la iglesia del final. Y como iglesia del final, si el principio es pequeño, el final es grande. Y si el fin de todo asunto es mejor que el principio, entonces creo que podríamos estar en un lío si no entendemos, primero, el privilegio que tenemos de servirle a Dios. Y segundo, si no entendemos qué clase de servicio tenemos que darle. Para ello es importante, como decía ayer, tener un buen discipulado. Mencionaba de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo y de siervo a amigo de Dios. La historia relata en el libro de los Hechos, dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12, dice, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Dice, ahora, servir mesas, hermano, implica todas las ayudas. No piense que servir mesas es solamente hacer talento, ¿verdad? Hacer comida pro tempore, no, servir mesas implica ayudas en general. Los 12, dice, convocaron a la congregación de los discípulos. Por eso le mencionaba que nadie puede llegar a ser un buen servidor a menos que sea un buen discípulo. Y un buen discípulo no es solamente aquel que atiende las enseñanzas, sino que lo que recibe lo lleva a la práctica. El verso 3 dice: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Ahora, este verso es revelador, porque no dice que los apóstoles los escogieron los discípulos, de entre ellos mismos. Imagínense qué nivel de vida tenían estos hombres como para que hayan orado, hayan ayunado. Estoy hablando de los discípulos, no estoy hablando de los apóstoles. Hayan orado, hayan ayunado y al final hayan concordado todos los discípulos en a quiénes escoger. Yo no creo que hayan habido problemas en que, bueno, pero ¿por qué él? ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué no yo? ¿Y por qué no el otro? Y eran entre ellos que estaban escogiendo a 7 con características que yo le voy a mencionar. Para mí esto es revelador, porque imagínense qué especial sería tener un discipulado dentro de la iglesia en donde entre ellos mismos se escojan las ayudas. Sería especial. Lamentablemente eso no sucede siempre. Por lo regular es el pastor el que tiene siempre que escoger las ayudas. Ahora, en medio de todo esto, hermano, dice: escoge entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Usted sabe lo delicado que es
lo que es el ministerio de la palabra, claro, acompañado de la oración. Dos cosas muy importantes, hermano. Cuando se habla del ministerio de la palabra, estamos hablando de enseñarla, pero para enseñarla tenían que dedicarle tiempo a la palabra, aparte de tiempo a la oración. Entonces ellos sabían lo fundamental que era el transmitirle a los discípulos y transmitirle al resto del pueblo la enseñanza. No tocante al servicio, sino tocante a todo el propósito de Dios. Entonces ellos consideraron necesario, los apóstoles, que ellos no podían descuidar la lectura, la oración y el ministerio de y la enseñanza. Entonces dijeron, no, vamos a buscar ayudas, y entonces llaman a los discípulos y le dicen, entre ustedes, estoy parafraseando, entre ustedes busquen 7 hombres. Y les dicen, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Dice el verso 5, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A los cuales, dice, presentaron ante los apóstoles, verso 6. Los llevaron y dice, estos son los que escogimos. Fíjese qué interesante. ¿Qué nivel de vida tenían estos hombres? Y después de orar, dice los apóstoles por ellos, después de orar pusieron sus manos. O sea, los presentan, y cuando los presentan, los apóstoles todavía oraron para ver si era de Dios poner sus manos sobre de ellos. En otras palabras, yo veo, hermano, que la iglesia comienza con mucha prudencia, con mucha cautela, con mucho sometimiento a la voluntad de Dios, con temor reverente hacia Dios, con el deseo profundo de hacer bien las cosas. Ellos sabían tenían ya algún tiempo los apóstoles, digamos 3 años y medio, si usted quiere, ya de estar escuchando la enseñanza de parte de Dios. Entonces ellos ya tenían ciertas bases de lo que se requería para servirle a Dios. Pero muy independiente de todo esto que le digo, a mí me impresiona, hermano, cómo es que estos apóstoles tuvieron el cuidado de incluso poner a servir a gente porque Dios aprobó que estos 7 se pusieran al servicio de ellos y por ende al servicio de Dios. Eso es maravilloso entenderlo, pero hablemos de cuáles eran los requisitos, cuál era la vida. Fíjese que de entre los discípulos salieron los 7 hombres. Por eso le insisto la importancia del discipulado. Si no hay un buen discipulado, no puede haber un buen servicio. Vamos a tener ayudas que solamente nos van a dar dolores de cabeza. Irresponsables, impuntuales, niños peleoneros, con el espíritu del lucero caído de querer subir más alto y ser ellos los primeros. Bueno, cuando yo veo, por ejemplo, el verso 3 nos marca 3 cosas, hermano, importantes en la vida de un servidor. Y lo primero es buena reputación. Dice, escoged entre vosotros 7 hombres, y lo primerito, de buena reputación. Hijuela. Ahí, hermano, como que nos quedamos atorados la mayoría, fíjese. Porque no estoy hablando solamente de ayudas. Estoy hablando de ministros, hermano. Por eso es que tenemos que entender ¿qué es el servicio a Dios? ¿Qué es el servicio a Dios? ¿Cómo hay que servirle? ¿A quién le estamos sirviendo? Uno de los primeros
elementos, condimentos, requisitos, virtudes, si usted quiere, es una buena reputación. Eso me habla a mí de una vida práctica como efecto de un buen discipulado. Buena reputación es fama, nombre o renombre, si usted quiere. Pero yo veo que en esto que es el primer punto, algunas veces desaprobamos. Estoy hablando términos generales, ministros, ayudas, a menos que anhelemos avanzar. Claro, entendemos, hermano, que no era una vida perfecta, pero sí una vida en el temor de Dios y una vida con el deseo profundo de avanzar, de crecer, de hacer las cosas bien. Ahora estamos hablando, hermano, de ayudas que anhelen en realidad avanzar en su vida espiritual, de crecer en su vida espiritual, de darle a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Porque yo creo, hermano, que eso es algo que nosotros tenemos que anhelar, pues. Porque si no anhelamos este principio, mire, por ejemplo, Hebreos 12:28 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Entonces, cuando yo hablo de buena reputación, no estoy hablando, hermano, de ángeles que volaban, pero sí una vida en el temor de Dios, en el esfuerzo de darle un servicio aceptable con temor y reverencia. Entonces, este primer requisito, esta primera virtud, llamémosle, del servidor, hermano, si algo tenemos que procurar nosotros, es tener una buena reputación. No podemos evitar en veces tener mala fama. Pablo mismo tuvo su mala fama. Él mismo dijo, en buena fama y en mala fama. Jesús incluso, usted sabe que los religiosos le daban mala fama. El punto aquí es que esa mala fama no sea por culpa nuestra. Nadie, ni el dador de la vida, se escapó de que le echaran mala fama. Pero él no tenía en realidad en sí mismo por qué que le echaran eso, porque no le vimos errores al Señor. Pablo, hermano, desde que él tiene el encuentro personal con Jesucristo, él procuró apegarse a la vida de la palabra. Ahora, con todo y eso tuvo mala fama, buena fama y mala fama. Él lo dice en Corintios. Pero al final de cuentas, la mala fama no le vino por culpa de él. De eso es algo que nosotros tenemos que cuidarnos, porque lamentablemente en veces como servidores no tenemos el cuidado suficiente, ni el temor ni la reverencia suficiente, y nos olvidamos de nuestra vida sin ponernos a pensar que tenemos una vida pública. Los ojos del pueblo nos ven. Mucha gente que nos conoce nos ve. Nuestra vida es pública. Ahora, reputación, según el diccionario, es concepto que se tiene de una persona según sean sus acciones, conducta y carácter. Ahora, hay reputación buena, hay reputación mala. Entonces, que la reputación mala no sea por culpa nuestra. Entendiendo también que hay un proceso de crecimiento y que hay ciertas cosas que en el camino, aún como servidores, tenemos que ir haciendo a un lado, corrigiéndolas, dejando ciertas cosas que desagradan a Dios, tomando ciertas cosas, hermano, o mejor dicho, tomando lo que
lo que conviene a nuestra vida para darle a Dios un servicio aceptable. Pero yo veo que la buena reputación es parte, hermano, del servidor. Es parte del servidor. No podemos decir, yo le voy a servir a Dios y si quieren que me acepten así como soy. No. Hay gente, hermano, que no sabe en realidad a quién le está sirviendo. Que lo único que quiere es ser vistos. Yo conozco personas que ni siquiera, hermanos, se han casado y los pastores los tienen sirviendo. Y no, primero hay que decirles ordenen su vida. A lo mejor porque no sabían que era un requisito. Ordenen su vida y luego pónganse a servir. Pero hay quienes se aferran a sus ideologías y no, así estoy bien. Pero la Escritura no, hermano. La Escritura dice que no es así. La buena reputación es una virtud en el servidor. Entonces, para comenzar, hermano, resumamos esto y entendamos esto. Cuida tu vida. Cuida tus acciones. Cuida tu conducta. Cuida tus palabras. En esencia es, cuida tu testimonio. Porque eso no solamente lo ven los hombres, sino lo ve Dios. Ahora, la segunda virtud, dijimos que le íbamos a llamar virtudes. Dice, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. Dice, llenos del Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos, se malinterpreta la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu, su esencia no es hablar en otras lenguas. Ahí comienza, hermano. Alguien puede estar lleno del Espíritu sin hablar lenguas. En el caso de Juan el Bautista, fue lleno en el vientre de Elizabeth, cuando oyó la voz de María, la madre de Jesús, y Juan no habló lenguas, y fue lleno del Espíritu. Pero lleno del Espíritu, hermano, no es solamente algo que tú sientes que te entra a tu ser, sino llenura del Espíritu se manifiesta con los frutos del Espíritu. ¿Cómo puedo yo saber que alguien está lleno del Espíritu? ¿Porque habla lenguas? No, yo conozco gente que habla lenguas y son, hermano, terribles hermanos. Terribles en el sentido de malos hermanos. Gálatas capítulo 5 y verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces yo veo, hermano, que llenura del Espíritu no es en realidad la esencia de hablar en otras lenguas. Hay gente que no habla lenguas y está llena del Espíritu. Y hay gente que habla lenguas y está vacía de la vida del Espíritu. Ese es el punto aquí. Entonces cuando dice que Esteban estaba lleno del Espíritu, no es porque, hermano, lo escuchaban hablar en otras lenguas. No, porque miraban en su vida su conducta. El amor por los hermanos, el amor por la obra, el amor por el Señor, que estaba siempre con gozo, aún a pesar de los momentos difíciles, que era un hermano pacífico, paciente, benigno, bondadoso, fiel, que tenía control de sí mismo, dominio propio de sí mismo. ¿A quienes no se pueden controlar? Se molestan y tranquilízate, que hermano, y son servidores, son peleoneros. Es aquella gente que en veces tiene conflicto con alguna otra familia, con un hermano o una hermana, y van con el pastor y le dice, pastor, llame al hermano, llame a la hermana, y arreglemos las cosas, y pongámoslas sobre la mesa, y hablemos verdades, y hermano, pero es que este no es un mercado, pues. Se supone que si tú estás
lleno del Espíritu, debes de saber que es mejor sufrir el agravio, como dice Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. No tiene envidia, no busca lo suyo. Entonces, una persona llena del Espíritu. Esteban no lo escogieron porque hablaba lenguas más que todos. Lo escogieron porque vieron que era un hombre que amaba la obra, amaba a los hermanos, amaba a su autoridad, amaba al Señor, amaba la presencia de Dios, amaba buscar a Dios. Contento siempre. Era difícil ver a Esteban mal encarado, gozoso, un hombre pacífico, amigable, condescendiente. Entonces abortemos, hermano, aquella idea que una persona llena del Espíritu es aquella que tiembla y habla lenguas y profetiza. Hermano, yo conozco gente que profetiza, hijo, ya. Y son problemáticos como no tiene idea. ¿Por qué? Porque piensan que llenura del Espíritu es hablar en otras lenguas, es profetizar, etc. No, aquí estamos hablando de un nivel de vida como efecto de una cercanía con Dios y una relación con Dios Espíritu Santo. Hablemos de la tercera virtud. Dice que era lleno de sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver, hermano, con un carácter trabajado. Romanos 5:3 dice, y no solo eso, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia un carácter probado. Y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí estamos hablando de la sabiduría de lo alto, pura, pacífica, condescendiente, amable. Es un carácter trabajado, es un carácter trabajado. Una persona que es amable, que es condescendiente, que es misericordiosa, que no tiene hipocresía, hermano, es una persona que la han procesado. La han procesado y ha pasado por, hermano, situaciones complicadas. Un carácter probado es en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. Usted sabe que hubo gente llena de sabiduría que incluso llegaron hasta a dar sus vidas en su servicio a Dios. Si no, para ello tendríamos que ir a Hebreos capítulo 11. Entonces, un carácter probado es un carácter procesado. Es un carácter, hermano, que ha pasado por situaciones complicadas y le han formado ese carácter en medio del sufrimiento, porque dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, un carácter probado. ¿Cuánta gente, hermano, en medio del problema se desespera y saca su carácter en veces natural y en veces animal? En veces su sabiduría es natural. Natural, hermano, que quiere ser el primero, buscar el primer lugar, aunque como decíamos hace poco, use de pedestal a otros. En vez del carácter animal, hermano, que no le importa dañar a quien con tal, hermano, de conseguir lo que quiere, el privilegio que quiere. La sabiduría diabólica, hermano, ya dañar incluso a los demás. Pero Esteban era lleno de sabiduría. Yo creo que él cooperó para que escogieran a otro, pero quizá él no esperaba que lo iban a escoger a él también. ¿Por qué? Porque miraban, hermano, la sabiduría de este hombre. Porque es fácil, hermano, servirle a Dios cuando todo va bien, pero ¿qué cuando todo va mal? Nosotros tenemos ejemplos en la Escritura. Cuando se le sirve a Dios, usted sabe que el servicio a Dios es incondicional. Estés bien
o estés mal en el sentido de que hayan situaciones que te están afectando, te están preocupando. No hablo de pecados. Que si alguien está pecando, pues mejor que se tome un tiempo, pues. Que renueve sus votos y después vuelva a la batalla. Pero, hermano, en veces en medio del problema aparece el carácter de mucha gente. En medio de la situación. No es aquella gente que entiende que está siendo probada, que su carácter está siendo formado. ¿Por qué cree que Santiago decía: gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas? No era que en realidad le gustara la prueba, sino sabían ellos que esa prueba los iba a llevar a otro nivel de vida e iban a conocer a Dios en otra dimensión. Por eso es que decían, este es un examen, una prueba, es un examen. Al menos en Guatemala, cuando se llegaba ya por ahí finales de septiembre, principios de octubre, era tiempo de exámenes. Venían las pruebas de matemáticas, de ciencias naturales, de lenguaje español, y bueno, venían geografía, etcétera, las que me acuerdo, hermano. Eran pruebas. Entonces, ¿cómo se forma un hombre, una mujer, un servidor con sabiduría? En medio del trabajo, en medio de las pruebas, hermano. Ahora, hay gente que no le gusta pasar por pruebas, hay gente que no le agrada, hermano, cuando no se da cuenta que eso es un beneficio propio. ¿Por qué? Porque le están formando un carácter sabio. La tribulación produce paciencia y la paciencia un carácter probado. ¿Qué está diciendo Pablo a los romanos? Que la paciencia es necesaria en la tribulación, porque ahí es donde aparece el carácter. Ahora, esta es la tercera virtud. Veamos la cuarta virtud. Hechos capítulo 6 y verso 5 dice: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu. Un hombre lleno de fe. Fe, hermano, es todo lo positivo de Dios. Imagínense el liderazgo que había en el desierto cuando Israel estaba atravesando el desierto. La historia nos relata que los espías que mandaron a la tierra prometida eran cabezas de tribu, eran jefes, cabezas paternas. Imagínense cómo regresaron. No es una tierra que traga a sus moradores. Mejor nos iba cuando estábamos en Egipto. Nos trajeron aquí para matarnos. Hermano, cómo puede un servidor ser efectivo en su servicio, valga la redundancia de palabra, en la congregación, si es incrédulo, si es negativo? No va a poder ver lo bonito de la obra. Va a ser un servidor que va a estar hablando cosas malas de la obra. Y en la iglesia siempre van a haber detalles, hermano, que como es un proceso de crecimiento, que se van arreglando poco a poco. Más cuando hay niños. Pero imagínese un servidor vacío de fe. Lo primero que quería, no, esto no va a funcionar. Esto va para atrás. Esto en realidad no tiene sentido. ¿Para qué le sirves a Dios? ¿Acaso te paga el pastor? Hermano, ¿por qué? Porque se necesita que los servidores se llenen de la fe. ¿Y cómo se llenan de la fe constantemente? Con la oración. La oración hace que tu fe, hermano, se crezca, se fortalezca, porque fe es todo lo positivo de Dios. Por ejemplo, Hebreos 11 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios,
De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Imagínense, si se está comenzando obra y las ayudas no son gente de fe, lejos de echarle el hombro al pastor para ver el efecto del trabajo que se está haciendo, hermano, están vacíos de fe. Imagínense, si son 10 almas y de las 10 llegan 5. Ahora con esto del coronavirus, ¿no creen que la gente volvió como decían? Así vamos a volver, ¿no? Algunos se quedaron afuera. Se quedaron afuera. Hasta el día de hoy no han vuelto. ¿Por qué? Imagínense, en vez de ver más gente, se mira menos. Y eso es un fenómeno que ha sucedido en muchas iglesias. Entonces, yo veo, hermano, que por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Entonces quiere decir que la fe ve más allá de lo que los ojos naturales ven. Pero si las ayudas están vacías de fe, ¿qué tan lejos llegaremos con gente incrédula? ¿Qué tan lejos llegaremos con gente cobarde? ¿Qué tan lejos llegaremos con gente negativa? Esas son 3 clases de amistades que en veces, aunque sean hermanos, tienes que evitarlos. Gente incrédula, cobarde y negativa. Gente perezosa son otros, hermano. Incrédula, cobarde y perezosa. Ahora, imagínate un ministro que tenga sus ayudas y sus ayudas estén vacías de fe. Que el carácter, hermano, que sean las ayudas los que provocan las contiendas, imagínense. ¿Qué tan lejos puede llegar la obra si las mismas ayudas echan a las almas? Imagínense si piensan que solamente es hablar en otras lenguas. ¿Y dónde está el amor? El amor es sufrido. Honestamente, hermano, en la obra en veces se sufre. Es más el gozo. Pero sí, hay veces que se sufre, hay veces que se llora, hermano. Se llora y se llora de verdad. ¿Por qué? Porque hay momentos difíciles en donde en veces uno ya no quiere seguir, al menos yo. Han habido contadas ocasiones, hermano. Como pastor, en la primera iglesia que pastoreé, hermano, eran, híjola, varias veces que yo le dije, Señor, esto ya no, está muy fuerte para mí, aligera la carga. Así le tenía que decir, Señor, aligera la carga. Ya funcionando como apóstol, ya 3 veces se lo quise entregar. La última, que ya fue hace como unos 3 años, cuando escuché al Espíritu Santo cantar a las 3 de la mañana cuando estaba orando. Enciende una luz, déjala brillar. Entonces yo entendí que lo que el Señor quería era que siguiera adelante. Pero yo ya estaba decidido, hermano. Ahora, imagínense. Por eso es que, amados hermanos, las ayudas son necesarias en la obra de Dios. Le sirven al pastor, como le servían los levitas a Aarón. Le sirven al pueblo. Pero le sirven a Dios. Si ellos tienen la mentalidad que ¿a quién le están sirviendo? ¿Por qué le están sirviendo? ¿Cómo le están sirviendo? Va a ser fácil darle un buen servicio al pastor. Va a ser fácil darle un buen servicio al pueblo. Hermano, la quinta virtud dice, Hechos capítulo 6, verso 8, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lleno de gracia. Esteban lleno de gracia. Ahora, preguntemos una cosa. Supongamos que Esteban se convirtió en el Pentecostés.
Bueno, supongamos que Esteban se convirtió antes de que Jesús muriera. ¿Cuánto tiempo tenía Esteban cuando lo llamaron, hermano, a servir mesas? Y repito, mesas es todas las ayudas en general. 4 años, 4 años, 3 años y medio de Jesús más el tiempo. Pongámosle 4 años, quizá poco menos, ¿verdad? ¿Será que Esteban maduró en esos 4 años? El madurar depende mucho, hermano, de la mentalidad, del amor, del entendimiento que uno tenga, incluso también de todo lo que uno haya pasado antes de convertirse a Cristo. Pedro no maduró, hermano, en los 3 años y medio. En el libro de los Hechos, Pablo tuvo que reprenderlo, porque andaba viviendo hipócritamente. Vivía como gentil, pero judaizaba. Pero el Pedro de sus epístolas es otro Pedro totalmente. Pero, ¿será que Esteban era un hombre maduro? Yo creo que no, hermano. Cuando hablo de perfecto, estoy hablando de madurez. Pero había algo en Esteban que anhelaba y tenía el deseo de hacer las cosas bien y de servirle a Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que tener como servidores de Dios. Hechos 6:8, y Esteban lleno de gracia. Juan capítulo 1 y verso 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él nos salvó no por obras de justicia, nos salvó por gracia. Efesios dice, por gracia sois salvos. Entonces cuando aparece Jesús, aparece, como dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces cuando nosotros vemos que Esteban estaba lleno de gracia, vemos a un Esteban que había entendido que no era un hombre perfecto, maduro en su totalidad, pero que anhelaba hacer las cosas bien, que sabía a quién le estaba sirviendo, que había una gratitud en su corazón porque Dios lo había salvado. Preguntemos algo. ¿Será que Esteban fallaba? ¿Será que en veces se enfriaba? ¿Será que en veces cometía errores? Por naturaleza, en el proceso de crecimiento se cometen errores. Hay fallas. No estoy hablando de un Esteban pecador, que quede claro. Perdón, estoy hablando de un Esteban que fue entendiendo, pero fue madurando, fue creciendo, fue entendiendo cuál era la voluntad de Dios. Pero una de las cosas que hizo Esteban es que se refugió en la gracia de Dios. Y cuando él se refugia en la gracia de Dios, él entendió que así como Dios había tenido gracia para con él tenía que tenerla para con los hermanos, para con sus condiscípulos. Hermano, la gracia es aplicada, según dice Tito, no por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Entonces eso quiere decir que Esteban entendía que él estaba sirviéndole a Dios no porque fuera perfecto, pero que anhelaba madurar, anhelaba dejar todo aquello, y lo estaba dejando, que no le agradaba a Dios, que su corazón anhelaba alcanzar niveles de vida que a Dios le agradaba. Usted sabe que ahora hay mucha gente que se protege en sus errores y dice, no, es que nadie es perfecto, fallamos.
No, claro que fallamos, pero eso no quiere decir que nos mantengamos cometiendo el mismo error. O sea, no nos podemos escudar en la gracia, decir, bueno, nadie es perfecto, somos humanos y fallamos. No, claro que sí, hermano. Y en veces fallamos fuerte. Pero si Dios viera el error, el pecado o la falla, ¿quién estaría de pie? Ninguno. Llámese ministro o llámese servidor. Pero como hemos entendido que podemos refugiarnos bajo su gracia y venir y confesar y decirle, Señor, te fallamos, perdónanos. La misma escritura dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ellos lo experimentaron. Y eso mismo que Dios hizo con Esteban, eso mismo lo hacía él con el pueblo, al pueblo que le servía. Se daba cuenta que era un pueblo que también estaba creciendo, estaba madurando, estaba entendiendo. Y si alguien fallaba, la gracia era aplicada. Ahora nos encontramos con gente. Te ven fallar y te quieren dar el tiro de gracia. Y hasta te condenan. Te condenan y ya no eres hermano. Y ya no eres ministro. Y ya no eres de la fe. Y hacen el papel de Dios. Pero cuando ellos fallan, ahí sí quieren que todos los entiendan, que todos los perdonen, que todos los ayuden. No, hermano. Si han tenido gracia para con nosotros, cuando alguien falla, dice la Escritura que hay que restaurarlo con un espíritu de misericordia. Hay que restaurarlo. Hermanos, dice Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora en veces se encuentra uno con gente que son superhombres. Este es un camino que no es de superhombres ni de supermujeres, hermano. La Biblia dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y pecado, aunque un día hablaremos, hermano, de los niveles de pecado, pero pecado es pecado. El que no sabe hacer lo bueno le es pecado. Entonces Esteban tuvo un crecimiento y venía todavía creciendo y se refugió en la gracia. Hermano, ¿cuánta gente falla en las iglesias? Y se necesita gente que esté llena de gracia. Y llena de gracia implica entender, llena de misericordia. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La misma Escritura dice que con misericordia y verdad se expía la culpa. Se tiene misericordia, se conceden oportunidades. Dios da oportunidades. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7, 490. Dios concede oportunidades. 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. Ahora, tiene sus límites Dios, claro. En la octava ya no. Pero mientras, hermano, debemos de entender que a mí me gusta un canto de Juan Carlos Alvarado, hermano, de años tiene ese canto ya, 20 años tal vez. Amigo, cuando necesites una mano y extrañes a un buen hermano, aquí estaré para consolarte. Mi amigo, no importa lo que pasó, lo que tienes que saber es que te amo. Dice, amigo, si fallaste, yo te restauraré como Jesús hizo conmigo. En vez de nos encontramos un montón de fariseos, hermano. Y están sirviendo y en vez están en los púlpitos. Te creen superhombres, como que ellos nunca fallan.
No, hermano, no estoy hablando tampoco de que fallemos y nos vayamos a pecar, no. Estamos en un proceso de crecimiento. Un hombre lleno de gracia. ¿Por qué? Porque había que restaurar al pueblo, hermano. Había pueblo que fallaba, pueblo que pecaba y era necesario levantarlo y restaurarlo. No darle el tiro de gracia. Pero dice también que estaba lleno de poder. La sexta virtud, lleno de poder. El poder no era aplicado solo a los portentos y milagros. Claro que también, hermano. Claro que también. Pero ¿de qué sirve que un hombre o una mujer haga milagros si de su ser van a salir amarguras, cizaña, hiel, divisiones? ¿De qué sirve? Lucas 6:19 dice, y toda la multitud, habla de Jesús, procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Pero no era solamente un poder sanador del cuerpo. Había un poder mucho más importante, el sanar internamente. Por ejemplo, aquella mujer que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Había gastado todo lo que tenía en médicos, hermano, en médicos. Todo lo que tenía. Ya no tenía nada, o sea, ya no había nada. Ya había gastado todo. Y se abrió paso. Y claro, todos nos enfocamos y sanó del flujo de sangre. Pero ¿acaso no podemos decir que sanó de su desesperación, de su tristeza, de su descontento, del menosprecio de los demás porque tenía un flujo de sangre? Porque nadie podía acercársele a una mujer que tenía flujo de sangre porque todo lo que tocara quedaba inmundo. ¿Quién quería estar cerca de ella? Menosprecios, humillaciones, habladurías. Ya el que el Señor le haya sanado del flujo de sangre, eso fue ya prácticamente lo segundo. Él, grábate esto, siempre iba a lo más importante. La sanó interiormente y la sanó exteriormente. Como sucedió con aquel hombre que lo descolgaron en una camilla entre 4. Tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús siempre iba adentro primero. A esa mujer del flujo de sangre, lo primero que le sanó fue interno. Le dio esperanza. Dijo, si toco su manto, seré sana. Y fue sana, hermano. Pero primeramente internamente. Entonces el poder, ¿cuánta gente se gloria de que Dios la usa, que la gente cae cuando pone las manos, que se sanan, pero en veces de sí, de sus adentros, del poder que sale de él, es poder destructor. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántas ayudas? Hablemos porque estamos en las ayudas. ¿Cuántas ayudas hay que Dios los usa? Y andan hiriendo a medio mundo, humillando a medio mundo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que hagan portentos, que hayan milagros? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que Dios los use con poderes y maravillas? Si lo que sale de sus bocas es para herir a los demás, para dañar a los demás, para humillar a los demás. El poder que salía de Jesús afectaba primeramente el ser interior. Imagínate ayudas que sanen al pueblo internamente con sus palabras, con su paciencia, con la gracia, con la fe. Hermano, la séptima virtud, un Esteban lleno de conocimiento. Hechos 6, verso 9. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban.
Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Este verso ya no habla de carácter, habla de conocimiento. Hechos 6:10 dice, pero como no había ninguno capaz de hacer frente a la sabiduría y a la palabra que el Espíritu ponía en labios de Esteban. Pero la versión AMP, así aparece, no, en realidad no sé qué significa. Pero en el verso 10 dice en inglés, pero ellos no podían resistir la inteligencia y la sabiduría y la inspiración del Espíritu que el Espíritu le daba para hablar. But they were not able to resist the intelligence and the wisdom and the inspiration of the Spirit with which and by whom he spoke. So, no podían resistir la inteligencia, la sabiduría y la inspiración del Espíritu. Ahí me está hablando de conocimiento en el momento preciso. ¿Qué discutían con Esteban? Hermano, conocimiento. Eran de la sinagoga llamada los libertos, cireneos, alejandrinos, algunos de Cilicia y de Asia discutían con Esteban. ¿Qué discutían? Conocimiento. El conocimiento es importante, hermano. El conocimiento de la palabra. El discípulo que llega a ser una buena ayuda es un discípulo, hermano, para la redundancia de palabra, que atiende a las enseñanzas, que le gusta atender las enseñanzas. La primera iglesia que el Señor me permitió pastorear, hermano, las ayudas que habían, se formaron muy buenas ayudas, lindos, preciosos hermanos y hermanas. Parejas, hermano, que se dieron por la obra. Por eso la obra creció, prosperó, hermano, de una manera preciosa, hermano. Hombres y mujeres que hasta el día de hoy están sirviendo en otras iglesias, hermano, pero fueron preparados, discipulados, vigilias, oraciones, ahí estaban, hermano. Trataban con el pueblo, no faltaba quien era un trucutú de 7 suelas, hermano. Esos que Dios los usa, pero son medios prepotentes y orgullosos, cuánta cosa. Pero la mayoría fueron ayudas. Dios los bendiga donde estén, hermano. Quiera Dios que ahí donde estén en realidad estén ejercitando lo que aprendieron. Estén apoyando a su pastor, estén amando a las almas, la obra, continúen llenándose de gracia, de poder, de conocimiento, de sabiduría, hermano, del Espíritu Santo, y que cuiden su testimonio. La dimensión de vida de las ayudas que servían las mesas, repito, ayudas en general, de la iglesia del principio, ahí están, hermano, las virtudes, elementos, requisitos, como usted quiera llamarle, gracias si usted quiere. Eran ayudas, hermano, que amaban a Dios, amaban a sus instructores, los apóstoles, los hermanos, amaban. No habían pastores todavía, estaban, hermano, en cierne, en un proceso. El entendimiento en cuanto al servicio a Dios que tenían esas ayudas, en cuanto al servicio a los apóstoles, en cuanto al servicio al pueblo, hermano, era muy amplia. La iglesia del libro de los Hechos, hermano, la iglesia de hoy no debe ser diferente de la iglesia del libro de los Hechos. Tiene que ser, hermano, si el principio es pequeño, el final es grande. Entonces la iglesia de hoy tiene, hermano, que tener virtudes, conocimiento, amor, sufrir por la obra de Dios. Vale la pena, hermano, recalcar la importancia del discipulado para entender, insisto en esto, por qué se le sirve a Dios, a quién se le está sirviendo
y cómo hay que hacerlo. Porque yo veo que en realidad dentro de las congregaciones se necesitan ayudas. Quiero decirle que las iglesias prosperan por el nivel de mentalidad y de amor y capacidad que tengan las ayudas para la obra. A veces hay ayudas que se le revelan al pastor y le alborotan la obra, hermano. Esas no son ayudas. Muchas veces son instrumentos que usa Satanás para destruir las iglesias. Que en vez de ser gente de fe, hablan todo lo negativo de la obra. Y hay cosas, hermano, en la obra que se tienen que ir corrigiendo. Hay cosas negativas, hermano, claro. Pero como se está trabajando con almas, es complicado. Pero imagínense rodearse de buenos consejeros. Los reyes se rodeaban de buenos consejeros. Y no estoy diciendo que ahora los ministros son reyes. Que algunos funcionen como reyes es otro asunto. Pero no estoy diciendo que los ministros sean reyes. Estoy diciendo que los ministros se rodeen de ayudas, hermano. De buena reputación. Que la ayuda, si tú eres ayuda, tienes que cuidar tu vida. Llenarte del Espíritu. No te conformes con hablar en otras lenguas. Tienes que llenarte de sabiduría, entender que en medio del sufrimiento tú tienes que estar al pie del cañón sirviéndole a Dios. Hermano, llenarte de fe, ver lo positivo siempre en la obra, llenarte de gracia, así como Dios ha sido contigo, tienes que tú hacer con el pueblo. Como le dijeron a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Qué le estaba diciendo? Así como yo vengo a restaurarte, Pedro, después que me negaste, después que me fallaste, así ve ahora, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Haz con ellos como yo hice contigo. Lleno de poder. No estoy hablando de hacer milagros. Hay gente que Dios la usa haciendo milagros. Hay ayudas que Dios los usa y ya se sienten más grandes que el pastor. No, hermano. Eso no puede ser así. Llenos de conocimiento, la importancia de atender a los discipulados para entender. Voy terminando con esto. ¿Por qué se le sirve a Dios? ¿A quién se le está sirviendo? ¿Y cómo hay que servirle? Hebreos dice, hermano, que hay que darle un servicio acepto a Dios. Con temor y reverencia. Eso es importantísimo, hermano. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Que Dios diga, no eres perfecto, pero anhelas madurar. En veces fallas, te desanimas, pero aún desanimado estás allí en tu privilegio. Nosotros, ¿cuándo fue el día viernes? Estaba el pianista, se llama Aaron. Y bueno, terminó de ministrar y a mitad del mensaje se va. Entonces me hace un papelito la hermana Ujier y me lo lleva. Y entonces yo veo que se fue porque se le murió su papá. Hermano, se le murió su papá. Bueno, termina el culto, le llamo y me dice, bueno, se murió mi papá, etc. El domingo, ahí estaba, en su privilegio. Ministrando, hermano, ministrando. Yo sabía que estaba dolido. Lo soy, un señor muy bonito. Dolido. Hay gente que hubiera dejado tirado el privilegio.
Pero hay gente, hermano, que en medio de las situaciones difíciles, ahí está al pie del cañón. El servicio es incondicional. En vez estás triste, en vez estás alegre, pero ahí estás en tu privilegio. En veces no hay problemas, en veces hay problemas y ahí estás en tu privilegio. En veces lloras por la presencia de Dios, pero en veces lloras por las cargas que hay, pero ahí estás en tu privilegio. Hermano, luchas por apartarte para Dios, por hacer su voluntad, porque tu servicio sea aceptable, porque estás agradecido con Dios. Ofrecerle a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque hay gratitud. ¿Por qué le servimos a Dios? Porque hay gratitud. Hermano, esto es importantísimo. Yo quiero terminar con esto. Dios está preparando, como decía ayer, un ejército de servidores. Y entre ellos hay muchos de ustedes. Quizá esta enseñanza, mi oración a Dios es que comprendas más lo que es el servicio a Dios, por gratitud. No siempre te va a remunerar con prosperidad material, pero te va a remunerar con esperanza, con fe, con amor, con paz, con armonía, con bienestar, con salud. Dios paga con creces. Como le dijeron a Jeremías, hay pago para tu trabajo. Y aunque dice Pablo que el trabajo se nos cuenta como deuda, Dios no se queda con nada, hermano. Si alguien paga bien es Dios. Pero hay que entender ciertos principios, elementos, cosas, gracias, virtudes si tú quieres. En este estudio le llamamos virtudes, pero son principios que tenemos que entender para poder, hermano, darle a Dios un servicio aceptable por gratitud. Lo que Él hizo por nosotros ninguno de nosotros pudiera haberlo hecho. Pero sí podemos servirle aún en medio de las luchas, las pruebas, en medio del sufrimiento, o también en medio de las alegrías, las bendiciones, el gozo, hermano. Porque este camino es un camino, como dice la Escritura en Deuteronomio, de montes y de valles. En vez estás arriba, hermano, pero en vez estás en desiertos, montes y de valles. Pero que es un honor, es un privilegio servirle a Dios y esforzarnos por hacerlo de la mejor manera. Es a Dios quien servimos, es al ministro a quien servimos, es al pueblo a quien servimos. Y el que quiera ser grande, sea como el que sirve. Pueblo bendito, Dios te dé entendimiento. Considera lo que digo y Dios te dé entendimiento. Y dispón tu corazón a servirle a Dios de la mejor manera posible. Cuidando tu testimonio, sirviéndole a tu pastor y sirviéndole al pueblo de Dios. Y Dios, dice Hebreos, no es injusto como para olvidarse de la obra de amor y del trabajo que habéis hecho, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Ese verso me dice a mí que Dios remunera, pero que es un servicio no por temporadas. Yo cuando vine al Evangelio le dije, Señor, yo te voy a servir toda la vida. A los 3 días le empecé a servir. Hasta el día de hoy no he dejado de servirle, mi hermano. Y continuaré haciendo. Y las veces que he querido dejar de hacerlo, me habla y me hace entender que en realidad servirle a Dios es parte de mi vida. Espero que sea parte de la tuya también. No renuncies a tu privilegio. Dios no es injusto para olvidarse de la obra de amor y del trabajo que habéis mostrado habiendo servido, pero continúa sirviendo aún
a los santos. Dios les bendiga y les remunere su trabajo. Con paz, con alegría, con armonía, con salud y con prosperidad en toda área de su vida. Dios me los bendiga. Hay un canto aquí. Hay un ejército. Un ejército que Dios está preparando. Y muchos de ustedes están en esa lista. Dios los está probando. Porque Dios prueba al que va a poner a su servicio. Dios me los bendiga abundantemente. Mañana es miércoles. Mañana estaremos a las 8 de la noche con el favor de Dios. Bendiciones a todos.